Hola a todos, muchas gracias por ver el vídeo, muchas gracias por clicar. En esta ocasión os traigo no uno ni dos, sino 4 looks diferentes para estas navidades, para estas festividades. He intentado que sean looks variados, looks diferentes y looks un poco a gusto de todos los consumidores que hay en esta plataforma. Si esta es la primera vez que te topas con mi canal, bienvenido, me llamo Elena, me gusta muchísimo el color, me gusta muchísimo los maquillajes cargados. En este canal vas a encontrar contenido de ruletas, Project Pan y cualquier contenido que esté relacionado con aprovechar tu maquillaje, volver a enamorarte de tu maquillaje y sobre todo evitar caer en tentaciones de estar comprando constantemente y de forma compulsiva. Así que si esto resuena contigo, te invito a que le eches un vistazo al canal y si te gusta lo que ves, pues considera suscribirte. Y bueno, francamente, de momento solo tengo hechos 2 looks a día de hoy que estoy grabando esta intro. Este es el segundo look. Estoy intentando hacer looks muy variados. Entiendo que va a ser muy difícil complacer los gustos de todo el mundo, pero yo de verdad voy a esforzarme por hacer algo realmente variado, no solo colorido y cargado como es pues este look de aquí. De verdad que quiero hacer cosas creativas, cosas que cualquier persona pueda escoger y decir, pues este es el look que más me llama la atención. Creo que esto puede ser una buena inspiración para mí. Así que si es así, de verdad me alegro muchísimo. Déjamelo abajo en comentarios. Y vamos ahora sí con el primer look. Bueno, para este primer look quería hacer algo un poquito más elegante. Quería hacer un look que estuviera inspirado en decoración, en tonos pues azul marino, grises. Creo que es la definición perfecta de elegancia, brillo, pero sin ser demasiado, así que espero haberlo logrado. Para mí ha salido un muy buen look. Estoy muy contenta con él y bueno, aquí os voy a estar enseñando los swatches. La idea es que podáis recrear este look con lo que ya tenéis. Y bueno, en el vídeo no lo digo, pero he estado utilizando estas perlitas que son adhesivas, que yo creo que le dan ese toque más pues sofisticado, ¿no? Ese toque más atemporal y clásico al look, al igual que este delineador líquido con brillo. Voy a estar haciendo un swatch por aquí, a ver si se puede estar captando, que tiene muchísimos destellos en tonos fríos. Creo que tiene un subtono azulado. Es perfecto, tenía que utilizarlo un poco también para marcar el cut crease. Aquí tenemos el segundo look. Para este look quería hacer algo un poquito más inspirado en los colores típicos y tradicionales que solemos pensar cuando decimos la palabra Navidad, cuando decimos la palabra fiestas navideñas. Y efectivamente son pues estos de aquí, son verdes, dorados, rojos, un poco una selección pues bastante tradicional, bastante colorida. Espero que os guste de verdad este maquillaje. Sorprendentemente he utilizado esta paleta de aquí, que es la de Angelica Nyqvist en colaboración con Odensai. Esta es una paleta de Halloween, pero realmente recoge todo lo que necesitaba. Tenemos rojos, tenemos verdes, tenemos dorados. Si le cambias el packaging a esto, francamente podría pasar por una paleta navideña. El naranja a lo mejor está un poco ahí para despistar, pero por lo demás
da todo el pego. Ya os digo, me he divertido muchísimo haciendo este look. No esperaba utilizar tantas sombras. He intentado implementar el rojo de una forma más sutil, de una forma que no sea tan llamativa, tan chillona, y creo que se puede llegar a percibir, pero no es pues tan intenso, ¿no? Que a mí sinceramente el rojo en especial me intimida un poco bastante. Entonces pues aquí está la historia de color. Espero que os inspire también y podáis recrear este look con lo que ya tenéis. Y vamos con el look. Bueno, aquí tenemos el tercer look. Para este look quería hacer algo un poquito más inspirado en tonos pastel, en las típicas casitas de jengibre, galletas de jengibre, ¿no? Que tienen esos delineados blancos de crema. Para ello he utilizado estos tonos de aquí, tonos pasteles para la línea inferior de pestañas, y estos tonos de aquí para hacer el ahumado, al igual que este tono azul que es un lápiz de Nabla para la línea de agua, y para delinear pues este de aquí de NYX. Admito que me ha quedado un poquito gordito el delineado gráfico, no se me da muy bien, pero creo que es una idea fantástica. Aún así estoy súper feliz con este maquillaje. Creo que es un maquillaje más apropiado para vosotras si os gustan pues los tonos más suaves, si no queréis algo excesivamente llamativo, brillante, y queréis algo aún así colorido y creativo. Este es el resultado y ahora vamos con el proceso.
Bueno, pues aquí tenemos el último look, el cuarto y último look de este vídeo. He intentado hacer algo tranquilo, algo neutral, pero sin ser aburrido. Por favor, no me pidáis algo más tranquilo que esto porque es que no puedo, soy incapaz. Así que espero de verdad que os inspire este maquillaje. He estado utilizando estos tonos de aquí, como veis, pues tonos tierra, marrones y estos brillitos muy especiales, al igual que este glitter de aquí para darle pues todavía más intensidad al look. He estado utilizando esta paleta de Natasha Denona. Es la My Dream Palette, pero vais a ver que la mía es un poco más diferente, es decir, es un poco más personalizada. Y para el glitter he utilizado estos de Nabla, que me han parecido muy festivos. Y es la paleta de, me parece que esta es la Glorious Lights. Y tiene estos 4 glitters impresionantes de aquí. He estado utilizando este de aquí abajo. Y sí, la verdad es que estoy contenta. Yo este look sí que me lo haría y sí que veo a mucha gente también con la posibilidad de hacérselo. No es un look muy complicado, ya veis que tiene muy poquitas sombras y son sombras pues que podéis encontrar en muchas paletas neutrales, para ser sinceros. Y sobre todo este look va dirigido a aquellas personas que a lo mejor no se maquillan mucho pero quieren atreverse un poquito más, o que sencillamente pues son súper fieles a los tonos neutros y no quieren salir de ahí, pero quieren algo un poquito más pues festivo, un poquito más especial, un poquito más brillante, ¿no? Un poquito más de purpurina y de brillo. Y esto ha sido todo por el vídeo de hoy. Muchas gracias por haber llegado hasta aquí. He intentado hacer, como bien he dicho durante todo el vídeo, looks variados, looks que puedan ser para todo el mundo. Si has encontrado este vídeo útil, si te ha gustado, pues por favor deja un me gusta. Es un granito de arena, pero que a mí me sirve mucho para saber que este es un contenido de interés. Espero de corazón que paséis unas felices fiestas. Yo soy Night of April, esto ha sido todo por el vídeo de hoy y os veré muy próximamente en un próximo vídeo. I could be the one you talk to when you're feeling down. I could be the one you run to when the moon hits the ground.